esta exposición, a cargo del biólogo Felipe Zúñez da Silva, que nos va a conversar sobre un punto verde en un círculo gris, efectos del expansionismo urbano sobre las comunidades arbóreas del bosque. El ponente ya se encuentra en sala. Sí, aquí estoy. Bienvenido, biólogo Felipe Zúñez, mientras nos va compartiendo su diapositiva para el público. El biólogo Felipe Zúñez estudió la maestría de botánica en la Universidad Federal Río de Janeiro, es licenciado en botánica y bachiller en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente viene desarrollando proyectos relacionados a ecología y estructura forestal, con énfasis en las comunidades arbóreas del bosque atlántico de Brasil. Tiene experiencia con sistemática, filogenia, bioestadística, técnicas de campo, SIC e inventarios florísticos. Bienvenido, biólogo. Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad por haberme invitado a esta jornada. He estado siguiendo algunas presentaciones y me han parecido muy interesantes, y felicitar, ¿no?, a todos ustedes. Entonces, ya me han hecho la presentación. Soy Felipe Zúñez da Silva y en esta oportunidad vamos a hablar un poco del expansionismo urbano, cómo afecta a esas comunidades arbóreas. He seleccionado esta imagen de portada, como ustedes pueden ver, es la ciudad de Río de Janeiro, y ya podemos observar un contraste, una convivencia entre las comunidades arbóreas, entre los bosques tropicales y las urbanizaciones. Muy bien, si vamos a hablar de Brasil, tenemos que hablar de sus biomas. Tenemos Brasil una escala continental y presenta los biomas de Amazonia, Cerrado, Caatinga, Pantanal y Pampa, además de la Mata Atlántica, que vamos a hablar ahora. Y es por eso que Brasil es considerado un país biomegadiverso, por su heterogeneidad genética y ampliada a lo largo de todo su territorio. Entonces vamos a concentrarnos en la Mata Atlántica o Bosque Atlántico. El bosque atlántico presenta en sus dominios algunas fitofisionomías, como son los manglares, que son bosques húmedos y están en la línea de frente en el territorio intermarino y costero. Tenemos las restingas, que su característica principal es por poseer suelos arenosos. Los bosques umbrófilos o bosque siempre verde, que tienen la mayor cantidad de porte arbóreas. Los bosques estacionales, que son los deciduos o caducifolios. Los brejos, que son bosques de sierra. Y tenemos los campos de altitud. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque vamos a hablar a lo largo de la presentación de esos dos ecosistemas, la restinga y el bosque umbrófilo denso. Entonces, otras estadísticas acerca de la Mata Atlántica, del lado positivo, es que es un hotspot de biodiversidad. ¿Por qué? Porque tiene 20.000 especies de plantas, de las cuales 35% son endémicas de Brasil, 850 especies de aves, 370 de anfibios, 200 de reptiles, 270 de mamíferos, 350 de peces. Además que tiene 1.191 unidades de conservación, que serían homólogas a las áreas naturales protegidas ahí en Perú. Un punto no tan positivo o negativo es que está presente en 17 estados o departamentos de Brasil, en donde se incluye 3.700 municipios. ¿Por qué diría que es un poco negativo? Porque en esos 17 estados viven 145 millones de personas. Aproximadamente 70% de la población brasilera viven en la Mata Atlántica. Entonces, originalmente, este dominio tenía 1.3 millones de kilómetros cuadrados en 1500, que es el año que se descubrió Brasil, y ahora solo resta 28%. Miren en esta imagen, he puesto un asterisco porque es controversial. Hay estudios que indican que 7 a 9%, otros 28, 29%, pero la cosa es que hay un contraste entre los años 1500 y en la actualidad, como podemos observar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de árboles fueron removidos en los últimos 150 años. Parece poco, 150 años, pero comparado a la historia del partir del descubrimiento hasta ahora, ya se han pasado más de 520 años. Me gusta presentar esta imagen cuando hago una exposición,
porque podemos ver la belleza de lo que era el Brasil de antiguamente. Entonces, esta imagen que está en el libro Flora Brasiliensis de Von Martius, en el año 1840, podemos observar aquí la dimensión de esos árboles, cómo estaba la vegetación intacta y para poder medir el diámetro tenían que darse las manos indios, esclavos y trabajadores y, y tenían esas gigantescas árboles, ¿no? Otra imagen que ahora hace en referencia al estudio es esta imagen del mismo libro, de la misma obra, en donde vemos un contraste. Aquí, al frente, tenemos un bosque y atrás ya podemos ver extensas áreas devastadas. Entonces, la deforestación no es de ahora, de 150 años. La deforestación viene desde allá, de muchos años atrás. ¿Ok? Entonces, tenemos que hablar la historia de los primeros nómades que pasaron por Brasil en la costa atlántica. Tienen datado de 8.000 años aproximadamente antes de Cristo, y después hay un gap, y después el uso de los indios, probablemente los tupís, donde utilizaban la madera para las construcciones de sus hogares, vivían de recursos, casas también. Y después en el siglo XVI, con el descubrimiento de Brasil, los portugueses exploraron todas las zonas con, con ayuda, ¿no? Digamos así, de los indios. Entonces, la primera extracción de madera fue de Pau Brasil, la Pau Brasilia, que es lo que le da nombre al país. Entonces, estos portugueses devastaron extensas áreas de la restinga de la floresta atlántica, y es por eso que a partir del otro siglo ya habían enormes construcciones de casas, lo que llaman sesmaria, que son las reparticiones de tierras que hacían los europeos a partir de la corona. En el siglo XVII aún también teníamos las haciendas, los grandes campos de cultivos, como podemos observar aquí, tenían sus trabajadores, por allá grandes parcelas. En el siglo XVIII, aún en el periodo colonial, ya podemos observar ya la presencia de casas y de pequeñas ciudades. En el siglo XIX ya teníamos prácticamente decidido casi todo el territorio costero, las construcciones. Entonces tenemos las parcelas aquí. Este es un retrato de Río de Janeiro, en una pintura del siglo XIX. Entonces podemos ver aquí en la orla de Copacabana que ya habían construcciones. En el siglo XX, ya por los años 1980, 60, ya teníamos una invasión, una expansión de estas construcciones ordenadas a principio, ¿no? Porque como podemos observar, pero después la creciente por allá por atrás, en los morros o favelas, las construcciones desordenadas. Y actualmente la ciudad está así. Tiene una belleza paisajística, es considerada por la UNESCO como una ciudad paisajística, no me acuerdo del nombre exacto, pero tiene unas consideraciones por ahí. Pero la cosa no es esta. Así sería Río de Janeiro si no hubiesen llegado los portugueses, y así sería, y así es como está ahora. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un contraste de lo que fue y de cómo está. Otra imagen donde podemos observar cómo está y cómo sería si no hubiesen llegado. Impresionante, ¿no? La Restinga aquí tiene hasta una laguna que es la Laguna Rodrigo de Freitas. Bien, es por eso que a esta presentación le he llamado un punto verde y un círculo gris. Esta es una imagen de São Paulo, Itaquera. Entonces podemos observar una mancha verde que es un remanescente del bosque, y alrededor de esa mancha tenemos muchas construcciones. Entonces toda la expansión, por eso que decidí llamar un punto verde y un círculo gris. Ahora, ¿cuáles son los efectos directos, así en generales, las consecuencias de ese expansionismo? Son los conflictos sociales, que son aquellos conflictos de la población por sus áreas, sus tierras, el ineficiente uso del suelo en la parte agrícola y en las invasiones de terrenos. La calidad de vida empobrece, las personas viven, no consiguen tener una vida que esperan,
y los principales que nos centramos, los riesgos ambientales, que son la baja concentración la mayor concentración de CO2 y gases, los saneamientos básicos, etc. Pero dentro de estos riesgos ambientales tenemos la deforestación y su consecuencia directa, la fragmentación de hábitat. Entonces, la fragmentación de hábitat trae consigo la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque imaginemos un bosque sólido en donde se van partiendo. Entonces, esos pequeños parches fragmentados se van desuniendo y la biodiversidad que tenía ahí se va perdiendo poco a poco. La vulnerabilidad de esos individuos de adaptarse a sus nuevas condiciones no consiguen más crecer como debería, probablemente. Una limitación genética, no hay una dispersión. Cuando hay una fragmentación, una dispersión como debería de ser a las originarias, entonces se pierde mucho material genético entre esas poblaciones y la creación de bordes, en donde se centra una parte de mi investigación que trae en consecuencia el efecto de borde. ¿Qué es el efecto de borde? Es el efecto que causan que a partir de un borde, ya sea natural o antrópico, las consecuencias son las propiedades bióticas y abióticas que van a estar en contacto con esa barrera o esa línea de frente. El efecto de borde se da a través de dos ambientes que son contrastantes, como podemos observar aquí, una ciudad y un bosque, y tenemos aquí el borde, y está susceptible a los efectos de la luz, del viento, predadores, etc. Entonces, a partir de ahí, que me he concentrado en algunos proyectos a avaliar el efecto que tienen esas comunidades a partir de esos efectos de borde. Entonces, le voy a presentar dos casos rápidamente. El caso 1, Restinga de Grumari. La Restinga, como ya les dije, es un ambiente costero limítrofe con el mar y en donde la mayor parte de la vegetación es herbácea. Lo bueno es que cuando se trabaja ahí te puedes dar un chapuzón en el mar y es sensacional. Entonces, este es el área de estudio. Podemos ver algunas construcciones. Ustedes deben estar pensando, pero aquí no hay expansión urbana, aquí no hay, claro, ya hubo. Esta vegetación no es primaria, no es inicial, es una vegetación secundaria que ya ha venido siendo explorada y ahora está en proceso de reestructuración de ese ecosistema. Tenemos una vista aérea del área de estudio y podemos ver que aquí al costado, a la derecha, tenemos construcciones, tenemos urbanizaciones, tenemos pequeñas ciudades que poco a poco se están viniendo hacia esta área, que es un área protegida, por cierto. Tenemos al lado izquierdo, podemos ver también que hay construcciones y tenemos nuestra área de estudio. Le he puesto B a este punto porque es de Banco Health, que es un banco que tenía una enorme área antes en los años 1960 y había pequeñas construcciones por aquí. Y L de Laguna, gracias a esta laguna. Entonces, ¿qué queremos avaliar aquí? La densidad de madera. Al principio pensamos que la densidad de madera podría estar influenciada por esos efectos de borde. Para eso tenemos que avaliar los bordes. Entonces, para avaliar esa densidad de madera, tenemos que comparar las dos comunidades de borde. ¿Ok? El área de estudio y nuestra hipótesis era que del componente arbóreo, con diferentes históricos de perturbación y ocupación, tenía una variancia significativa en el atributo funcional, que es la densidad de madera. Nuestro objetivo fue evaluar y comparar la influencia del efecto de borde con base en esta variable. La metodología, extraímos la madera con ayuda de un trado a todos los árboles con DAP, que es el diámetro de la altura del pecho mayor o igual a 10 centímetros. También tomamos datos de altura y de DAP. El procesamiento o el tratamiento de las muestras se hizo en la estufa, pesamos y obtuvimos la densidad. El tratamiento estadístico con los datos no parametric test de Manwin porque no atendían los presupuestos de la normalidad, Shapiro o homosteticida. También hicimos el test no paramétrico de Kolmogorov-Smirnov, qué nombre tan largo, y fueron consideradas relaciones con distribución, residuos normales, varianzas homogéneas y valor de P menor o igual a 0.05, o sea, significante. También estimamos la biomasa para comparar.
Los resultados. Fueron 20 individuos. Sí, poco, el N es bajo, pero es un N razonable para el tamaño del área geográfica. Entonces, ¿cuáles fueron esos resultados? No presentaron variación significativa. Quiere decir que son prácticamente iguales los dos bordes. No importa si aquí ya haya sido ocupado hace 30, 40 años y aquí hay 60, no hubo una variación significativa en ese carácter. Aquí tenemos que la densidad, la mediana fue 0.79 y el otro 0.84. En el test no dio significativo, pero podemos ver que la laguna fea tuvo un poco más de densidad que otra. Esta parte aquí significa que hubo algunos outliers, algunos extremos. Uno o dos árboles ha presentado muy baja densidad, por eso que jala mucho hacia abajo. Tenemos una distribución por número de individuos, en donde es uniforme, aquí es una curva bimodal, y en la laguna, aquí ha presentado un espacio, que es aquellos que les dije, que ha presentado 2 o 3 individuos con muy poca o baja densidad de madera. Queríamos encontrar si existía relación entre la densidad y la altura, o densidad y diámetro. No encontramos para la laguna, pero sí para el borde de Banco Helles, en donde había una relación significativa negativa entre densidad y altura, lo que quiere decir que cuanto mayor altura, menor era la densidad. Probablemente especies emergentes existen ahí, que son aquellas especies que llegan primero en la sucesión y se quedan por largos periodos de tiempo. Tenemos aquí entre densidad y diámetro, no había mucha relación, no estaba tan uniforme y tan vista como aquí la densidad y altura. Y comparamos la biomasa, en donde constatamos que la biomasa para esta borda de acá, este borde era de 126 toneladas por hectárea y este borde era 71. Entonces, aquí hay más árboles con mayor biomasa. Es una zona más preservada que esta laguna. Probablemente porque aquí no tenga tanta biomasa porque es un área mayor, más degradada, deforestada también. Y esa es una de las explicaciones. Entonces crecen árboles menos densos, menos altos, etc. Entonces este es un histograma. En conclusión, para este primer caso es que los resultados indicaron aparente homogeneidad del área respecto a esa variable, la cual podría estar asociada a la fragilidad del área. Bien, entonces hasta aquí pensamos que la densidad no podría alterarse. Veamos en el caso 2. ¿Será que la densidad podría explicarse mejor en este caso? Es el Parque Estadual da Serra da Tiririca. Entonces tenemos que ir aquí. Este es el parque. ¿Ya? Ustedes pueden observar la magnificencia de este parque, la Serra da Tiririca. Tiene aproximadamente 1.143 hectáreas. Aquí observamos todo lo que está perimetrado en blanco es el parque, pero nos vamos a concentrar en este sector, que es el sector Serra da Tiririca. Los otros sectores no que no sean muy importantes, pero mi proyecto de maestría se centra prácticamente en este sector. Otra cosa, antes de pasar al otro. Observamos que alrededor del parque, el parque está totalmente delimitado por construcciones. No hay vegetación. El parque es una fragmentación, no es un sólido. Son remanescentes de bosques. Entonces podemos ver aquí otros. No están unidos por nada. ¿Ok? No hay un corredor ecológico. Aquí aparentemente hay, pero hay una pista, hay una obstrucción lineal. Entonces, aquí podemos ver el efecto de borde. Un acercamiento a los transectos. Observamos también aquí más construcciones, cómo está delimitado el parque por todas las construcciones. Otra vista, construcciones. Hay construcciones dentro del parque, pero eso es porque antes de la creación del parque ya existían esas casas, entonces no se pueden retirar a esas personas de ahí según la ley, pero ellos también no pueden construir nada y no pueden medir sus tierras. Ellos van a estar con esas casas hasta morir. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra red de estudio y vamos a trabajar prácticamente en la misma línea que el anterior caso, solo
que de esta vez no vamos a comparar entre bordes, sino vamos a comparar transectos que están en el borde con transectos que están en el interior del parque. En total, 10 transectos de 50 por 20, 1 hectárea en total. Nuestra hipótesis es que el componente arbóreo tendría también variación significativa en ese atributo, siendo los transectos que están en el interior poseen acreedor de mayor densidad de madera. Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo. La metodología, extracción de madera, diámetro, el tratamiento en estufa, obtención de la densidad de madera y el procesamiento. Aquí el tratamiento estadístico se hizo un poco diferente del anterior porque estos son resultados preliminares. No pude concluir aún porque por la pandemia, claro. Y entonces tuve que utilizar Amelia Program for a Missing Data. Después de la pandemia espero ya tener todas las muestras y tener unos resultados concretos. Entonces son análisis preliminares, por favor. Hicimos el test de normalidad, los datos fueron normales, estimativa de biomasa, un test de correlación y una PCA. Ustedes van a ver por qué hicimos un análisis de componentes principales. Los resultados. En total, 308 individuos. Sí, son bastantes individuos mensurados. Es una fuerte... es muy significativo este número, pero lo importante es que la densidad de madera prácticamente fue igual, tanto para los transectos que estaban en el borde, cuanto para los transectos que estaban en el interior. Entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? O sea, debería haber por lo menos un contraste, una significancia, pero no, son iguales. Los de borde son un poco, es menor la densidad, 0.7, y los transectos interior, la densidad media es 0.72 gramos por centímetro cúbico. La biomasa estimada, a partir de la forma de Chap 2014, fue que la borda presenta mayor densidad, mayor biomasa, 341 toneladas por hectárea, y el interior 277 toneladas por hectárea. Entonces, la borda tiene mayor biomasa, pero tiene menor densidad. O sea, algo está pasando ahí. También no entendí qué es lo que está pasando. No puedo correlacionar esos datos con la realidad de esta área. ¿Cómo la borda puede tener mayor biomasa y menor densidad? Otra vez es el caso de la explicación de especies emergentes, que son aquellas que tienen menor densidad, pero tienen mayor altura, mayor porte, porque reciben mayor luminosidad. Pero veamos, ¿podría haber otra explicación? Claro. Correlacioné estas variables, la variable de biomasa, que en la fórmula está en función de la altura, la densidad y el diámetro. ¿Y qué creen? ¿Había alguna correlación entre la densidad y las otras variables? No había. Es más, lo que sí había correlación era entre altura y el diámetro, como pueden ver ahí. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor diámetro, mayor altura. Es una explicación que está ya fundamentada en muchos trabajos, pero no había nada correlacionado a la densidad, que era la principal variable en estudio, en este caso de la biomasa. Entonces, ¿qué es lo que hice? No perder el foco y seguir por otra perspectiva. Agarré varios otros componentes, como otros parámetros, como son la intensidad de luz, la altitud, suelos, características edafológicas, y realicé un trabajo de ordenación que fue el PCA, análisis de componentes principales, en donde constatamos aquí que los transectos, esos que están en azul, son los transectos de interior, y los que están en rojo son los transectos de borde. Constatamos aquí que los transectos de borde están mayor en función a la insolación, y algunos al suelo, que a las otras características. En cambio, el interior tiene mayor potencial explicativo para altitud, distancia y algunos para el suelo. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, tiene un potencial explicativo de 80% en los dos ejes, y entonces me dice a mí que debo enfocarme más, no tanto en la densidad de madera o en la biomasa en sí, en la relación de sus componentes, como debo enfocarme en la luminosidad, la intensidad de luz,
y otras cosas que podría estar influenciando esa diferencia entre esos dos componentes. Una conclusión final para los dos es que la densidad de madera no sería una buena predictora para la verificación de la influencia del efecto de borde en las comunidades de la Mata Atlántica, al menos no en Restinga o Bosque Brófilo Denso, que son esas dos áreas de estudio que hemos comparado ahora. Lo que sí puedo decir es que esos análisis que he trabajado no vendrían al caso por muy representativo, porque algunos ya están bien fundamentados en la cuestión filogenética. ¿Qué quiero decir? Que en 150 años o en 500 años de deforestación, de expansionismo urbano, no va a cambiar el material, el carácter genético, en ese caso de la densidad de madera, a partir de un simple cambio de ambiente. Entonces, tenemos que ver por ese lado también. El lado genético es fundamental y tenemos que trabajar en la filogenia de ese componente, de esa composición. Es más, que aquí he hablado de la comunidad, no he hablado de la composición en sí de las especies. Agradezco al Museo Nacional, a CAPES, al programa de maestría que estoy haciendo, al área de INEA y a ustedes que me están escuchando y a ustedes los que están organizando este evento. Muchas gracias. Te agradecemos por esta excelente ponencia, biólogo Felipe Suñé. Vamos a ver, hay un tiempo para responder las preguntas en Google Meet y en YouTube. Bien, nos preguntan ¿qué adversidades tuvo al realizar su trabajo en campo? ¿Adversidades? Bueno, ¿qué dificultades o qué problema? Ah, sí, ok. Bueno, el problema es principalmente el tiempo, ¿no? El tiempo y el dinero es una limitación eh, muy susceptible porque tienes que estar muchos días en campo, tienes que estar midiendo y si no tienes alguien con quien hacer, el trabajo se torna un poco más dificultoso. Y eso es mayormente lo que pasa cuando estás en un programa de maestría, solo eres tú y tal vez alguien que también esté interesado en tus asuntos. Entonces, la principal dificultad fue el campo, no la parte de oficina o la parte laboratorial, sí el campo. Gracias por su respuesta. Otra pregunta es, ¿qué especies arbóreas se encuentran amenazadas con la expansión humana, urbana? Mira, en esta ocasión no he hablado de la composición porque no tengo la lista completa. Como les dije que he parado el trabajo por la pandemia y tengo que retornar después que haya un nuevo normal. Pero amenazadas ya hay muchas familias en esa área. Podría pasar no tengo ahora los resultados, pero podría pasar después a quien preguntó si está interesado, una lista de un trabajo de Barros de 2006, en donde hizo una caracterización de la composición arbórea y tiene bien detallado cuáles están amenazadas en esos dos lugares. Gracias nuevamente. Tenemos, bueno, en el Google Meet nos piden si podría volver a repetir el tratamiento estadístico que hizo para su estudio. Tratamiento estadístico en la... Sí, déjame ver.
Listo, ahí está. Eso es, los test no paramétricos que se hizo de Manwini porque no atendieron los presupuestos de normalidad o homoscedasticidad. Y también se hizo el test no paramétrico de Kalomov-Smirnov. Y fueron consideradas todas las relaciones y distribuciones con varianzas homogéneas y valor de P menor a 0.05. Excelente. También nos preguntan, ¿cómo beneficia este estudio para la organización de las ciudades? Bien, los estudios que son de carácter federales o de las universidades, ellos incluyen en el plano de manejo principalmente del área en cuestión, que es la unidad de conservación. Entonces, atendiendo a las leyes del municipio, estos se pueden trabajar en los planes de manejos del área y la organización de esos perímetros, que son las zonas de amortecimiento principalmente, que son en donde ocurre la mayoría de invasiones, deforestación, incendios y todas las clases de impactos negativos. Bien, también nos preguntan a través de YouTube bueno, ¿qué lo motivó a escoger estos lugares en específico para estudiarlos? Bien, por ejemplo, el primer lugar, que fue la Restinga de Grumarí, fue parte de un curso que llevamos en maestría y la profesora nos llevó por allá para conocer el área y como yo ya estaba trabajando en eso, yo y otra compañera y yo decidimos realizar un estudio similar en esa área de Grumarí. Ya la otra área, que es mi área de estudio en sí, fue porque existe un convenio entre la universidad, entre el área de conservación, en donde priorizan el estudio de esas áreas. Por eso que fue que escogí esa área. Gracias nuevamente por su ponencia. Bueno, hay todavía preguntas. Nos preguntan a través del Meet, ¿qué propuestas tiene para generación y recuperación de áreas verdes en espacios urbanos? Exactamente la recuperación de espacios con la reforestación, eso se trabaja con la municipalidad o el Estado también, y se plantean aquí en Río de Janeiro principalmente con especies endémicas que son de la región. Entonces se hace un estudio, una evaluación de cuáles ciudades o cuáles municipios necesitan más y en esos ambientes adecuados se van a reinstalar. No les hablé al principio, pero por ejemplo en la Restinga de Gumarí están planteando una construcción de un resort. Entonces, prácticamente toda esta área verde sería devastada por la construcción de estos lugares. Por eso, otra cosa importante de esos estudios es que tú tienes una base científica para poder decir no a esas construcciones que son de carácter privativo. Entonces, si tienes un estudio y trabajas con los órganos competentes, puedes impedir que esas áreas sean devastadas. Bien, bueno, nos han repetido algunas preguntas, aunque parecidas. Nos pregunta si, cómo beneficia de nuevo, bueno, en la organización de las ciudades. ¿Cómo beneficia en la organización de la ciudad? ¿El estudio en sí o los trabajos de reforestación? Sí, el estudio. Ok, el estudio mío de maestría esa parte que he presentado es un compuesto de 3 módulos que trata especialmente la estructura de la organización, la composición y otras características satelitales del área. Entonces, lo que estoy trabajando principalmente es un mapeamiento de la composición arbórea y estructural de ese sector
en donde pretendo, en conjunto con la unidad de conservación, trabajar en la delimitación de los espacios, de la zona de amortecimiento de esas áreas. Entonces, ¿cómo beneficiaría ese estudio? Con información competente a, a, al expansionismo de esas áreas, expansionismo irregular de esas áreas principalmente. Bueno, creo que eso serían todas las preguntas. Si es que el público tuviese otra, ¿podría dejar por favor su correo en el chat o en los mensajes? A ver si alguien Sí, tiene claro. dudas, déjalo llegar. Sí. Y bueno, con eso le reiteramos el agradecimiento por participar de esta primera jornada científica virtual a Gracias. nombre de APEC Biol y del 21º CONEBIOL. Gracias y hasta una próxima oportunidad.